Creo que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo drásticamente en los siguientes 10 años. OpenAI es una organización centrada en la investigación y desarrollo de proyectos de inteligencia artificial. Ellos son los creadores de DALL-E 2, que es una inteligencia artificial capaz de crear imágenes a partir de descripciones de texto. Esto literalmente está revolucionando la forma de cómo creamos contenido. OpenAI también creó ChatGPT, la tecnología de chat más potente e impresionante detrás de una inteligencia artificial. Pero ¿qué puede hacer ChatGPT? Está diseñado para producir texto que sea coherente y natural al leerlo. Para conseguirlo, OpenAI ha utilizado una gran cantidad de texto disponible en Internet, lo que le ha permitido aprender e imitar el lenguaje humano. Entre muchas cosas que puede hacer, puede generar respuestas a preguntas y seguir conversaciones de forma coherente y natural. Puede utilizarse para realizar otras tareas que requieran comprensión del lenguaje, como traducción, resumen de textos y generación de contenido original. Eso lo convierte en una herramienta muy valiosa para las empresas que busquen mejorar sus procesos de atención al cliente o crear aplicaciones que utilicen inteligencia artificial. Es más, todo lo que acabo de decir fue generado usando el chatbot de OpenAI. Le dije que creara un título para un video de YouTube acerca de ChatGPT de OpenAI. Me creó un título, no me convenció mucho, le pedí que me genere 5 más. Me generó 5 más. Me gustaron menos, por lo que me fui por el primer título. Le dije que me genere un script completo para el video de YouTube con el tema que había escogido y literalmente me generó un guión completo acerca de este tema. Me parece impresionante. Y esto no es lo único que puede hacer. Lo puedes usar para realizar ensayos, ideas de blogs, inclusive lo usé yo para mejorar un poco mi currículum. Pero ChatGPT tiene sus limitaciones, no puede realizar todo lo que se te ocurra. Aparte de la página principal del lado derecho, nombran 3 limitaciones que tiene ChatGPT. La primera, que puede generar ocasionalmente información incorrecta, y lo que es bastante conocido es que sus datos recopilados de internet solo llegan hasta el 2021, por lo que le es imposible predecir el futuro. Creo que las tecnologías de inteligencia artificial van a ayudar enormemente al ser humano. Ahora, que lo vayan a reemplazar en ciertas tareas es muy probable, pero no en el futuro cercano. De hecho, vi un blog donde le preguntaban a este chatbot acerca de ese tema. La respuesta fue la siguiente: mi uso como inteligencia artificial está diseñado para complementar el trabajo de estos profesionales, no de reemplazarlos. Puede ayudar a los profesores a preparar el material didáctico, a los periodistas a recopilar y organizar información, y a los programadores a realizar tareas específicas. Sin embargo, no tengo la capacidad para reemplazar la creatividad, el juicio y la empatía de los seres humanos. Así que la inteligencia artificial, por más cosas sorprendentes que pueda hacer, nunca va a reemplazar la creatividad humana. Muchas gracias por ver el video y no se olviden de suscribirse.